algunas de sus como es el caso del DAX, del MIPTEL italiano o el IBEX 35, el Eurostoxx 50, índice de referencia también por encima de los 2 puntos porcentuales. Y en este entorno saludamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Manuel, ¿cómo habéis visto desde XTB la sesión de hoy? Porque hoy en Europa, pues hemos tenido alegrías e incluso más notorias que en el caso de Estados Unidos, donde sí, también estamos viendo alzas, pero algo más comedidas del entorno del 1% para el S&P o para el Nasdaq, el Dow Jones por debajo de ese nivel, pero vemos como algunas de las principales plazas europeas hoy nos han dado esa alegría por encima de los 2 puntos porcentuales. Bueno, parece que sí, ¿no? Parece que el mercado va descontando que los programas de subidas de tipos pues están funcionando. Parece que la inflación en Estados Unidos, que es el dato que mayor protagonismo vamos a ver durante la semana, pueda ser por debajo incluso de lo que esperábamos semanas atrás y por tanto pues es un éxito por parte de los bancos centrales que esas medidas, pues sin llevar a cabo una desaceleración económica, sin llevar a cabo una recesión, mejor dicho, pues estén, por tanto, cumpliendo en su lucha, ¿no?, contra la inflación. Así que, por tanto, pues si hay un programa de subida de tipo a futuro menos agresivo de lo esperado, el mercado pues lo celebra y hemos visto hoy cómo las compañías más ligadas al ciclo, véase bancos, por ejemplo, compañías ligadas a materias primas como Acerinox, ArcelorMittal o Inditex, pues han sido las compañías que mejor rentabilidad han obtenido en el día de hoy. Así que, por tanto, pues celebrando en este caso tanto la corrección del dólar por posibles subidas menores de lo esperado, que ha favorecido también a las materias primas, como la alegría de los mercados financieros si es que el dato de la inflación de mañana es menor de lo esperado. Precisamente quería preguntarte por eso. IPC, bueno, mañana vamos a tener el dato revisado de España, antes habremos conocido el de Alemania y por la tarde, a partir de las 2:30, hora central europea, conoceremos el dato de IPC de agosto de Estados Unidos. ¿Qué es lo que podemos esperar respecto a la inflación que tenemos al otro lado del charco? Bueno, desde luego, si mantiene la tendencia en Estados Unidos, como decíamos ahora, pues el dato podría ser menor de los meses anteriores, ¿no? Todo lo que sea bajar esa curva, bajar los datos de los meses previos, pues desde luego que, como decíamos, debe ser analizado de manera positiva, sobre todo si el dato fuese ya por debajo del 8%, pues desde luego parece que el mercado podría auparse en el saldo positivo de nuevo, y todo lo que sea por encima o en niveles parecidos a meses previos, pues desde luego que sería tomado con nota negativa en el mercado. En Alemania, al igual que en el resto de Europa, pues todavía no hemos visto descender esa curva de la subida de precios y, por tanto, pues podríamos continuar en los niveles que estábamos en meses anteriores o al menos muy parecido, ¿no?, a la espera de que las decisiones de las subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, que fue posteriores a la Reserva Federal, pues hagan su efecto y, por tanto, empiecen a corregir en los datos de inflación, que sin embargo en Europa pues el tema de la energía parece que no ha corregido, ¿no? Así que, por tanto, pues podríamos ver en Alemania, igual que en el resto de Europa, niveles de inflación iguales o por encima de lo esperado, y en Estados Unidos pues podríamos ver de nuevo niveles por debajo de lo previamente establecido e incluso por debajo del 8%, lo cual sería positivo para los mercados. Por cierto, Manuel, que Goldman Sachs ha dicho en un informe, en un análisis dirigido por el economista jefe Costin, que la recesión en Europa está casi garantizada. Y de hecho, cuando comparaba ambas, la evolución de la renta variable tanto de Estados Unidos como de Europa, decía que era mejor un Wall Street incierto que una Europa nefasta. Claro, esto lo dice también Goldman Sachs, hay que tener el contexto de una entidad estadounidense. Evidentemente también entendemos que pueda mirar mejor el aspecto de la renta variable estadounidense. Pero ¿realmente hay tanta diferencia entre la performance de la renta variable en Estados Unidos y en Europa? Bueno, a ver, principalmente aquí lo podemos analizar con la locomotora europea, ¿no?, que es Alemania, y estamos viendo unos datos macroeconómicos en Alemania pues realmente peores de lo esperado o negativos, ¿no? Hemos visto crecimientos del 0% en el PIB, que es verdad que es mejor que los datos de crecimiento en Estados Unidos, que hemos visto 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo en recesión técnica, ¿no? Sin embargo, pues datos de desempleo por encima de las estimaciones. Hemos visto balanza comercial en déficit, ¿no?, una balanza comercial de un país tan importante a nivel exportación, a nivel mundial como es Alemania, por también la debilidad del euro. Hemos visto datos en general de PMI
PMI por debajo de lo esperado, por debajo de 50, que nos indica contracción. Datos de encuestas como el CIU o tanto de trabajadores como de empresarios por debajo de lo esperado o en niveles negativos, ¿no? En niveles que incluso en algunos de los parámetros no veíamos desde la crisis de 2008. Entonces, estamos viendo pues, crisis de cadena de suministro, crisis hemos visto también en el Rin por la capacidad fluvial. Entonces, estamos viendo algunos datos que no son de todo positivos, ni mucho menos en Alemania, que es al final el espejo que tomamos en Europa y que por tanto pues no nos hacen ser muy positivos. Tampoco es que Estados Unidos esté muy boyante, es verdad que los datos de inflación de mañana son muy importantes, vamos a los que conoceremos, porque el resto de datos, pues bueno, en empleo sí que es verdad que estamos en buenos datos de empleo, vivienda sin embargo, pues es un sector que a nosotros creemos que no se le está dando la importancia que pueda tener, porque es un dato o unos datos que estamos conociendo tanto de venta de segundas viviendas como de construcción de primeras viviendas por debajo de las estimaciones, que ya empieza a dar indicios de una posible desaceleración económica. Así que comparar Estados Unidos, Europa y pensar que Europa está mucho peor que Estados Unidos, pues bueno, tampoco lo vemos así, ¿no? Realmente no vemos muy atractivo tanto ni Europa ni Estados Unidos, ¿no? Y eso, de hecho, se puede uno favorecer, por ejemplo, con ETFs inversos, ETFs que repliquen índices europeos o americanos a la inversa y que generen una rentabilidad positiva cuando los mercados caen, ¿no? Y aquí en XTB, de hecho, se pueden adquirir estos ETFs. Así que, por tanto, pues hay maneras de beneficiarse de ello, pero ver uno u otro más positivo, realmente ahora mismo vamos a esperar a mañana estos datos y ya sacar más conclusiones sobre el estado de la salud económica de ambas regiones. Manuel, si miramos al eurodólar, hoy hemos visto como el euro ha recuperado bastante el tipo frente a la divisa estadounidense. Ahora mismo estamos viendo en el par un rebote del 0,92%, niveles de 1,01. Veíamos hoy también en la crónica económica cómo se achacaba también a la postura más agresiva por parte del Banco Central Europeo que vimos la semana pasada a la hora de explicar este movimiento más alcista por parte del euro. ¿Hasta qué punto podemos explicarlo de esa forma? Yo lo explicaría totalmente al final de esta forma, ¿no? Hemos visto subidas de tasas en la Reserva Federal que han venido pues de manera previa a lo que han sido las decisiones del Banco Central Europeo. Es verdad que en el Banco Central Europeo pues ahora se empieza a subir los tipos de interés de manera gradual y los mensajes, como bien decías, pues son en seguir en continuar esa tendencia y por tanto pues ir poco a poco ese recortando camino al resto de bancos centrales, ¿no? Pero bueno, en sí la actividad, pues vamos a ver con los datos de inflación de mañana y los restos de datos macroeconómicos a nivel general cómo está la salud económica de una región y de otra. Desde luego a nosotros a nivel político, pues desde luego en Europa vemos algunos riesgos que no tanto en Estados Unidos. Vamos a ver el tema en Italia en las próximas semanas y veremos en el resto de los países cómo se va enfrentando en el día a día la crisis energética, entre otros hechos, y desde luego que en ese sentido sí que nos da más confianza la evolución que pueda tener el dólar que la evolución que pueda tener el euro, ¿no? Es las subidas de tipos que estamos viendo ahora en Europa después de un periodo tan largo en los que hemos visto tasas de interés en los mínimos históricos, pues por una parte nos hacen temer que esas subidas, pues ahora mismo no esté preparada la economía en Europa como sí pueda estar a lo mejor en cierta medida la economía en Estados Unidos, ¿no? Así que por tanto, pues ir viendo semana a semana esa evolución, pero desde luego que creemos o tenemos más optimismo con el dólar que con el euro. Nos quedamos, por tanto, con ese análisis. Manuel Pinto, analista de XTB, muchísimas gracias. Y mientras tanto, nos vamos acercando ya a esa cuenta atrás para la reunión de tipos de interés de la Reserva Federal la semana que viene. Mañana ya podremos hablar de que nos queda nada, cuestión de una semana. Así que seguiremos con ese análisis a lo largo de los días también con vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Y nosotros nos despedimos.